por mucho tiempo me costó adaptarme a la cultura de soledad, ¿ya? Y un día, de verdad, escuchando un mensaje, un pastor decía, y recuerdo todavía al pastor, y dentro del mensaje decía, uno tiene que ser agradecido con la tierra donde Dios nos ha bendecido. Y eso me hizo entrar en razón y me hizo comprender que yo tenía que amar esta tierra porque a mí Dios me ha bendecido mucho aquí en soledad. Aleluya. Entonces, uno tiene que aprender, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, agradecerle a Dios. Y la palabra dice que es por todas las cosas, no por lo bueno, ¿verdad? No cuando nos sobra el dinero, cuando nos sobra el alimento, cuando nos sobra el afecto, cuando nos sentimos plenos, cuando nos sentimos llenos, ¿no? Es en todas las circunstancias de la vida, cuando falta, cuando escasea, cuando no nos sentimos bien, aún así hay que darle gracias. Y con la actitud correcta, que le nazca del corazón, porque es que Dios mira, es lo que sale del corazón. Dios, el único que conoce nuestro corazón. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale delante del Señor. Aleluya. Entonces, ya sabe, el primer punto es dar gracias a Dios y alabarle. Las pautas para orar. La primera es darle gracias a Dios y alabarle. Cita bíblica, Salmo 100, versículo 4. Aleluya. El segundo punto cuando debemos orar es decirle al Señor que nos perdone de pecados. Yo he escuchado a muchos ministros, a muchos reconocidos, me voy a reservar nombres, que dicen que ya uno no tiene que arrepentirse, que uno ya no tiene que pedir perdón de pecados. Pero la palabra enseña que uno tiene que pedir perdón de pecados, que uno tiene que apartarse del pecado. Y que quizás ya nosotros no cometemos deliberadamente como antes, porque cuando no estábamos en Cristo uno sabía que estaba haciendo mal, pero lo hacía. Y le parecía normal, aunque sabía que estuviera mal. Como mentir, un ejemplo. Y a veces en Dios caemos en ese error, sabiendo que a Dios no le agrada. Entonces, o teniendo malos pensamientos, la malicia es un pecado. La gente cree que los pecados visibles como fumar, tomar, fornicar, adulterar, no sé, decir malas palabras. Pero hay pecados que no son visibles, pero que son pecados como la malicia, pensar mal de la gente, juzgar a la gente, condenar a las personas, ¿verdad? Aborrecer a las personas sin ni siquiera tratar con las personas, simplemente porque te hablaron mal de otra persona y ya tú le coges rabia a la persona. Eso también es pecado. La palabra dice que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Eso no es bíblico. Hay muchas leyes en Dios, como la burla. La burla es un pecado, amado. Usted no sabe, eso es bíblico, eso está en Levítico. Si usted se ha leído Levíticos, ahí usted va a encontrar que uno no puede burlarse de las personas, que uno no puede burlarse de la gente discapacitada, de aquellas personas que quizás tienen una discapacidad física. Todo eso desagrada a Dios. Y muchas veces esas cosas que no parecen son, la ira es un pecado, el enojo es un pecado, ¿ya? Todas esas cosas, y a veces uno en el día coge rabia y hace y tira y dice y tira puertas. Mire, yo le quiero compartir algo que aunque no parece pecado, lo es, porque a mí Dios me lo enseñó. Te lo digo delante de Dios en esta hora. Y yo he visto a personas hacer eso, he visto gente de Dios hacer eso, y eso hace parte de los malos hábitos. Y a veces, muchas veces, alguien nos hace una llamada y arrugamos la cara. Y después contestamos, ajá, sí, con la cara arrugada. Eso demuestra que tú no quieres tener esa conversación. Mejor no contestes el teléfono. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo. Y un día, yo tenía ese mal hábito, hermano, hace años, le estoy hablando de años. Y yo me acuerdo que un día el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿por qué haces eso? Si está mal, mejor no contestes.
Por eso se lo estoy compartiendo esta noche a usted. No haga eso, porque delante de los ojos de Dios esas cosas tan simples, Dios no le agrada. Y ahora Dios todo lo ve. Yo le dije, ay Señor, yo no pensé que de verdad eso fuera tan malo. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. Y si tenemos el Espíritu de Dios, Él nos enseña de verdad en lo que estamos errando delante de Él. Entonces, nosotros de alguna manera fallamos conociendo la palabra, ¿o no? Como cuando tú prestas y no quieres pagar. Hay cristianos que tienen ese mal hábito, hermano, y lo hacen de manera intencional. Te prestan y no te quieren pagar. Y si le cogen, se molestan. Entonces, ¿para qué presta? ¿Para qué coge revistas si no le gusta que le cobren? No coja fiado. El que coge fiado tiene que aguantarse. Es como cuando tú le debes al banco, te va a llamar 40 veces al día. Tremendo. ¿Verdad? Entonces, hágale frente a la situación. O deje los malos hábitos, que a veces de tanto, de verdad se ensañan que uno no se da ni cuenta. Y a Dios eso no le agrada. Ahora, la palabra dice que uno tiene que pedir perdón de pecados. Cuando nosotros vemos la oración que hizo Jesús, el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor. Y en verdad, uno tiene que sacar un tiempo para examinar su vida. Yo le doy eso esta noche por consejo. Examine su vida y reconozca de Dios en lo que usted le ha fallado. Señor, yo reconozco, yo conozco tu palabra. Cuando yo sé que le estoy fallando a Dios en algo, le digo, Señor, eso está escrito en tu palabra y sin embargo yo lo hice. Perdóname, Dios, porque aunque conozco tu palabra, lo estoy haciendo. Un ejemplo, es muy raro, pero Dios sabe qué hacer porque me he tratado de cuidar. No es que sea la más espiritual, pero es que yo tengo una meta en Cristo. Créame que me he puesto una meta en Cristo. Y uno tiene que ponerse metas espirituales para agradar a Dios en todas las cosas, porque somos hijos de Dios y porque lo hacemos por Él, no por el hombre, sino por agradar a aquel que nos llamó, que nos escogió, que nos ha bendecido, que nos ha guardado del mal, que nos ha demostrado su amor, que ha hecho milagros en nuestra vida, que nos ha extendido su mano de poder para sacarnos de las tinieblas a su luz y darnos una eternidad preciosa al final de este camino. Aleluya. Entonces, la segunda pauta o el segundo paso dentro de la oración que debemos hacer es decirle, Señor, perdóname. Perdóname, porque si hay algo que usted no quiere cambiar, dígale, es que yo no quiero cambiar eso. A mí me gusta ser mal geniado. Un ejemplo. A mí me gusta coger rabia por todo. Entonces, uno tiene que ser sincero con Dios. Es mejor ser sinceros con Dios. Tenemos más posibilidades. Aleluya, de esa eternidad. Y vamos a ver por la palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Vámonos a Primera de Juan, carta, no evangelio. Primera epístola de San Juan apóstol. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor. Este es el mensaje. Vamos a leerlo, desde el 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que dice la Escritura. Si estamos en Cristo, de verdad, debemos caminar por la verdad. Debemos de tener una vida basada en la verdad. Cometemos errores, pero no podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos estar reincidiendo en lo mismo. Tiene que pedirle al Señor que le ayude en sus procesos de santidad, de verdad, de caminar bajo la luz de su palabra. Y dice el versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, Cristo, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y es claro esa palabra. No podemos decir que no cometemos pecado. No podemos decir que no tenemos que decirle al Señor, perdóname porque te fallé. Y eso es vital en nuestras vidas. Hay días en que de verdad nos vamos a portar súper bien. Evaluamos al día, Señor, de verdad, me porté súper bien. Gracias, Señor. Pero habrán días en que no tendremos que admitir que le hemos fallado al Dios de gloria. Y decir, Señor, de verdad, perdóname porque pensé mal. Perdóname, Señor, porque tengo enojo en mi corazón, Dios mío. Porque no he podido perdonar todavía. Porque todavía tengo raíces de amargura, de cosas del pasado que ya deberían estar sanas en nuestra vida y quizás no están sanas y eso remueve muchas cosas. Entonces es importante, ¿sabe por qué? Porque así usted le va a quitar al enemigo todo argumento para atacarlo. Muchas veces la obra de las tinieblas nos ataca por esas puertas porque no confesamos nuestros pecados. No vamos a Dios y admitimos, Señor, a mí me gusta esto, ¿cómo hago? Ayúdame, Espíritu Santo, a vencer esto. Ayúdame, Señor, a avanzar en tu reino. La flojera es pecado. Y a veces la flojera nos come para las cosas del reino de Dios, pero no para otras cosas. Señor, de verdad que me da flojera leer la Biblia. Me da flojera ayunar. Todo eso hay que decírselo a Dios, hermano. Quizá a alguien le parezca tonto, pero créame que lo que yo le estoy diciendo tiene sentido espiritual. Y delante de Dios es válido. Aleluya. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Evangelio de San Marcos. Y lo más tremendo es que vas a encontrar personas que te hacen pecar. A veces uno no quisiera, pero hay gente que te hace pecar con sus acciones, con sus actitudes. Y tú le dices, Señor, ayúdame, yo no quiero, de verdad no quiero, pero es que no puedo, o sea, con esta situación no sé cómo lidiar. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿No ha hablado con alguien de algo que le molesta, que no quiere que haga? Y de pronto esa persona reincide y reincide en lo mismo. Y tú le dices, Señor, pero ¿cómo hacemos? Si ya uno habla, rehabla, y ocurre con personas. Es tremendo, amado, es tremendo. ¿Ya? Entonces, eso suele suceder. Y la gente sabe, hay gente que sabe que hay cosas que te molestan, pero lo hace de manera deliberada. Porque si sabe que algo te molesta, no lo hace, pero lo hace. Y uno le dice, Señor, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo? Ayúdame a guardar el corazón. Ayúdame, Señor. Y eso es una confesión, ¿sabe? Decirle a Dios, quiero guardar mi corazón, pero no sé cómo hacerlo porque es que la gente no colabora. Dios mío, ayúdame. Padre, bendito sea el nombre de Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de San Marcos. Por eso el reino de los cielos es para gente valiente. De verdad. Esto es una batalla todos los días para agradar a Dios. De verdad, a veces uno quiere agradar a Dios desde que comienza la mañana hasta que termine el día, pero hay una interrupción en el proceso del día por situaciones que se presentan. Y uno dice, Dios mío, de verdad que bueno. Yo quisiera agradarte. Yo le he llorado a Dios muchas veces diciendo, yo quiero agradar. Yo quiero agradar. Porque yo de verdad quiero agradar a Dios. Cuando uno ama a Cristo, uno quiere agradar a Cristo. Es que Él murió por nosotros, imagínate, nada más y nada menos.
Y yo no me quiero perder esa bendición. Miren lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y una de las cosas que todo cristiano lidia es con el perdón. ¿Ya? Porque es que a veces nos hacen cosas que de verdad, amado, ay Dios mío, uno dice, es duro, Padre, pero hay que hacerlo. Y eso es una confesión, Señor, me cuesta. Perdón. Cuando a usted le cueste algo, dígalo, Señor, a mí me cuesta esto, me cuesta. Yo quisiera, pero me cuesta. No me cabe en mi cabeza. Pero como el amor de Dios es tan inescrutable y nosotros no sabemos amar todavía como Dios ama, nos falta por mucho por aprender. Pero si Dios nos lo pide, hay que hacerlo. El punto es que te vas a encontrar con gente que como sabe que tú quieres agradar a Dios, va a abusar. Abusa, a veces la gente abusa. Abusa de la nobleza, de la tolerancia, porque ella es hija de Dios, él es un hijo de Dios, entonces la gente abusa, hermano. Es tremendo, te vas a encontrar con esas personas. Amén. Y la hermana Isaac dice, abusa de la mansedumbre. Totalmente de acuerdo, mi hermana Isaac, contigo. Así es, mi hermano amado. Gracias por ese aporte maravilloso. Porque es verdad, la gente abusa. Abusa de la nobleza de las personas. Abusa de la paciencia de las personas. De la mansedumbre de las personas. De la generosidad de las personas. Y más si somos hijos de Dios, porque entonces la gente quiere agarrarse que como somos hijos de Dios, imagínate. A veces no es con gente externa, sino con la misma gente del pueblo de Dios. Tremendo, amado. ¿Eh? Entonces, eso es muy importante, confesarle al Señor lo que sentimos, hacer oraciones sinceras. Yo lo invito de verdad. Créame que Dios está dispuesto 24/7 a escucharle lo que a usted de verdad le perturba en su corazón. Créame que es así. Dios no se molesta. Usted no se meta con el Espíritu Santo, pero del resto usted le puede decir al Señor lo que siente, lo que piensa, cómo lo siente, cómo lo piensa, que no sabe cómo lidiar con una situación, que qué hacer. En algún momento Dios traerá la respuesta perfecta. Señor, te confieso de verdad que tengo ira, esta situación ya me tiene hasta la coronilla. Y así, sin palabras rebuscadas. Dios entiende el lenguaje costeño también. Aleluya. Entonces, estamos viendo que lo primero es orar, es acción de gracia y la alabanza. Segundo, pedirle perdón de pecados al Señor. Amén. El tercer punto, ¿verdad? Pedirle protección a Dios. Algo que les quiero enseñar es que cuando usted esté orando, declare citas bíblicas acorde con acción de gracias, con la alabanza. Por lo menos usted puede comenzar y decir, Señor, escrito está en tu palabra, Señor, que entremos por tus atrios con acción de gracia. Hoy vengo a agradecerte. Cuando vaya a pedir perdón de pecados, Señor, puede citar lo que leímos en Primera de Juan, escrito está en tu palabra, Señor. Y si confesaremos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Aquí estoy, aquí vengo para decirte cómo me siento, Señor. Tengo algo dentro de mí. Te he fallado, porque he pensado mal, porque he cogido rabia, porque dije palabras inapropiadas. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy tu hijo, Señor, y quiero agradarte. Y tercero, es pedirle protección a Dios. Pedirle protección, ¿verdad? Que Él nos proteja. Y más en estos tiempos. Mire el caso que vimos hace pocos días del papá que mató a su propio hijo de 5 años. Tremendo, por vengarse de la mamá. Entonces la maldad se ha multiplicado. La gente no aprendió, mucha gente no aprendió nada con lo de la pandemia. Mucha gente creyó que la humanidad se iba a convertir a Cristo, que las iglesias iban a atestarse de gente convertida y que la gente se iba a sensibilizar más. No, amado, por el contrario. La maldad se ha multiplicado y eso es un principio espiritual
que se tiene que cumplir para que Cristo venga sobre la tierra por su iglesia, que somos nosotros, y va a venir por su iglesia, y nosotros nos vamos a ir con Cristo y creemos que los nuestros también se irán con Jesús. Debemos de pedirle protección a Dios, protección. Amén. Y quiero que cuando usted entre en esa parte de pedir protección, declare versículos de protección. Yo anoté 3 versículos de protección, pero usted puede conseguir cualquier cantidad de versículos de protección. Salmo 34:7. Yo sé que usted se sabe ese salmo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y le temen. Entonces, declarar versículos en medio de la oración. Declarar versículos de protección. Y es importante citar la palabra. Porque en medio de ese tiempo de oración, en cada una de las pautas, porque Jesús venció por la palabra a Satanás cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cristo nos dio la clave, y eso está tanto en Mateo 4 como en Lucas 4. Cuando Satanás, ¿verdad?, trata de tentar a Jesús y le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Entonces nosotros vivimos por su palabra. Todo ha salido de la boca de Dios, manifestado a través de estos hombres de Dios maravillosos y que ha sido plasmada en este libro hermoso llamado Biblia. Hoy es nuestro instrumento de bendición. Otro salmo de protección, otro versículo, Salmo 121:7. Otra cita bíblica de protección, Salmo 125:2. Salmo 125:2. Que dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora para siempre. Entonces, qué hermoso cuando tú declaras la palabra. El enemigo no puede contra la palabra. Eso es tu derecho legal. Cuando tú citas la palabra, en el mundo espiritual, tú estás diciendo, estos son mis derechos legales. Esto es lo que está a mi favor. Por eso la palabra tiene derechos y deberes, ¿verdad? Nuestro deber es orar la palabra. Jesús nos dijo que en el Evangelio de San Lucas, si lo recordamos, capítulo 18, dijo la necesidad de orar siempre. Es un deber orar, es un deber ayunar, es un deber ofrendar, es un deber congregarnos, es un deber diezmos, ofrendas, primicias, es un deber predicar su palabra, es un deber buscar la presencia de Dios. Y nuestros derechos, ¿verdad? Son todos los beneficios del reino de los cielos. Entonces, así está escrita la palabra. Por eso son leyes maravillosas que nosotros debemos de cumplir para la gloria de Dios. Entonces, primer punto para recordar, acción de gracias y alabanza. Pedir perdón de pecados. Segundo, pedir protección. Aleluya. Y el cuarto punto, aleluya, y que es muy importante, y que de esto debemos pedirle guía al Espíritu Santo, es hacer guerra espiritual, amado. La guerra espiritual debe estar en la oración. ¿Por qué? Porque todos los días la obra de las tinieblas se mueve. Todos los días el enemigo prepara algo contra los hijos de Dios. Y nosotros, ¿por qué le digo que es importante? Porque el que debe dirigir esa oración de guerra espiritual es el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios hoy y siempre también al Espíritu Santo porque Él nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ayuda a dirigir correctamente una oración. Yo quiero contar un testimonio en este tiempo. Para el año 2019, comienzos del año 2019, Dios me llamaba a las 3 de la mañana. Me llamó un día por nombre propio. Me llamó Mónica y me dijo, levántate. Y me acuerdo que me decía, escucha cómo están orando en contra de tu llamado. Y era una oración tremenda. Con más decirle que yo sentía tan poderosa esa oración en contra mía, que en el espíritu yo sentía que yo me empujaba. O sea, me empujaban y aún lo sentí en mi cuerpo físico. No sé si me hago entender. Es como cuando alguien te hace así y tú te corres hacia atrás. Así lo sentía yo en el espíritu. Yo le dije, Señor,
ayúdame tú porque esto es más fuerte que yo. Y me acordé de la palabra del Salmo 18, versículo del 16, donde dice que Él nos libra de nuestros poderosos enemigos y de los que nos aborrecen, que son más fuertes que nosotros. Yo comencé a declarar esa palabra, comencé a declararla y a derribar toda oración contraria. Porque hay gente que, aunque usted no lo crea, ora en contra de su vida. Le molesta que Dios esté a su favor. Le molesta que usted sea bendecido. Le molesta que las cosas, aunque no le salgan como le espera, pero le salen para la gloria del Señor. Y ven el favor de Dios sobre su vida. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces, por eso yo le decía, el Espíritu de Dios guía. Y era el Espíritu Santo que me ponía a declarar esa palabra. Y Él era el que me ayudaba a hacer la guerra. Y yo le decía, Señor, ayúdame tú. Porque eran muchas personas. Y yo pude verla. Dios me permitió tener la experiencia en la visión. Los ayunos contrarios. Los ayunos contrarios son bíblicos. Las oraciones contrarias son bíblicas. Y nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar contrarrestando eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oramos, de verdad le dañamos la obra a las tinieblas. Al enemigo no le conviene, a un brujo no le conviene un hijo de Dios en la brecha. A un enemigo no le conviene que usted esté en la brecha. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos y de verdad hacer guerra con el entendimiento, pedirle la guía al Espíritu Santo. Es importante la guerra espiritual, derribar fortalezas, derribar maldiciones, porque acuérdese que la palabra maldición o maldecir es una palabra compuesta, que si usted la invierte y la divide en dos partes significa decir mal. Hay gente que habla mal de usted. Y eso es cuando alguien habla mal de usted porque usted le cae mal, lo está maldiciendo. Y aunque estamos con Cristo, quiero que usted entienda algo. Quizás el propósito de las palabras no se cumple, pero sí influye. ¿Por qué? Porque hay una influencia, aunque no logre su objetivo. Por eso es importante hacer guerra espiritual, pueblo de Dios. Amén. Y por último, dentro de las pautas, dentro de la oración, de los puntos, el último punto final es el que más nos gusta a todos. Y son las peticiones. A nosotros nos gusta pedir, ¿verdad? Nos gusta solicitarle a Dios. Entonces, cuando ya usted de verdad le doy por consejo, no tiene que ser el modelo exacto. Yo le estoy compartiendo esto que Dios me regaló y que a mí particularmente me ha funcionado muy bien. De verdad, este modelo de oración que Cristo me regaló hace mucho tiempo, por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta todas esas pautas. Cuando vayamos a entrar en las peticiones, es importante que usted declare citas. Recuerde, en cada pauta declare citas bíblicas. Dentro de las peticiones tenemos el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios está dispuesto de verdad a respondernos a los anhelos del corazón. Mire, yo soy una mujer que puedo dar fe de eso, que Dios concede los anhelos de mi corazón. Cuando yo quiero algo, se lo pido a mi Padre eterno, mi Padre bueno, a nuestro Padre, porque no es solo mío, es nuestro Padre bueno y nuestro Padre eterno. Y he visto respuestas de Dios maravillosas, no solo para mi vida, sino cuando clamo por otros. Yo soy muy persistente en la oración. Hasta que vea respuesta, no desisto. Hasta que Dios me diga, no. Si Dios no me dice, no eres más, yo sigo persistiendo y sigo orando y sigo declarando y sigo haciendo guerra y sigo haciendo las pautas correctas, confiando en que el Dios de gloria hará la obra en el nombre poderoso de Dios. Y esa es la parte más bella, porque ahí es donde usted puede colocar todas sus peticiones, todo lo que usted anhela. No solo por usted, por otros, por nuestra nación. Estamos en un tiempo en que tenemos que orar mucho por Colombia.
tenemos que orar por los niños. Iglesia, miren lo que está pasando con los niños. Ayer en el grupo de la iglesia yo puse una petición, o sea, de verdad eso me impactó tanto que me dolió en el alma lo que le pasó a ese niño que se cayó del árbol y el niño murió. Entonces, muchas cosas están pasando con los niños. Ya, esa es una generación que Satanás los tiene en la mira, mi hermano. Hay que estar orando por los niños. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque Dios es fiel y maravilloso. Hay que estar orando por los enfermos, por los que están en una clínica, por los que están en las clínicas mentales. A veces nosotros no nos acordamos de esas personas, mi hermano. Pero a un momento uno tiene que hacer una pauta y dejar de un lado lo que anhelamos para pedir por otros que quizás no nos conocen, por nuestros vecinos, no solamente por nuestra familia. Ore por gente que hay mucha gente en el mundo que en este tiempo quizás está pensando en suicidarse. Señor, mira aquellos que se les ha metido de la idea porque están en crisis, porque están en depresión, por los niños que están en depresión. Hace un mes salió en México una noticia de un niño de 12 años que la mamá, su amargura porque el esposo la dejó, descargó toda su ira contra sus hijos, los trataba tan mal que el niño decidió suicidarse colgándose del techo de una cuerda. O sea, amado, eso duele en el alma. Nosotros no podemos ser extremos. Hay mucha necesidad en la tierra, demasiado. Y las cosas que han de venir. Entonces, hay mucho por orar, hay mucho por agradecer también, muchas cosas por agradecer. Y pedirle al Señor dentro de las peticiones que nos dé mucha sabiduría para estos tiempos que vienen, porque van a venir tiempos de crisis económica muy fuertes. A decirle al Señor que nos enseñe a ser buenos administradores y buenos administradores de nuestro tiempo, amados del Señor, porque eso también es vital. Ya, la buena administración trae bendición de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios es fiel y benevolente. Aleluya, mis hermanos. Entonces voy a recordar los 5 puntos, las 5 pautas para orar. Primero, acción de gracias, alabanza. Segundo, pedir perdón de pecados. Tercero, protección para quien, no solo para nosotros, para toda nuestra familia, para Colombia. O sea, eso es en general, pedir protección, las salidas y las entradas de nuestros hijos cuando salen de aquí a las escuelas o a la universidad, que uno no alcanza a verlos, pero que creemos que Dios tiene cuidado de ellos, que los guarde del mal y de la gente mala, amado, no solo a ellos, a nosotros. Cuando usted esté pidiendo protección, dentro de esa parte, dígale, Señor, ponlos a ellos, ponme a mí en el lugar correcto y en la hora correcta. Y voy a aprovechar este tiempo que quedan unos 8 minutos, porque yo he visto 2 testimonios, he escuchado 2 testimonios de personas que eran inocentes y fueron asesinadas por estar con las personas incorrectas, sin que ellos lo supieran. Personas que no estaban haciendo cosas bien y estaban con ellos allí sentados, comiendo, departiendo, jugando. Llegó alguien y los mató a toda gente inocente por estar en el lugar incorrecto, por estar con la persona incorrecta, por estar en la hora incorrecta. Por eso cuando usted pida en protección, dígale, Señor, que siempre mi familia y yo estemos con las personas correctas, en la hora correcta, en el lugar correcto. Es importante. Guárdanos de la gente mala, de la gente impía. La Escritura habla de gente mala, impía, gente perversa, maldiciente, detractora, de todas esas descripciones bíblicas que van de esa gente que no tiene a Dios en su corazón. Por eso es importante conocer los conceptos bíblicos y aplicarlos en medio de la oración. En el tiempo de protección, hacer guerra espiritual es importante, bajo la guía del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y por último, las peticiones. Porque Dios es bueno. De verdad que sí, yo no me canso de adorar a Dios. Él es nuestro Padre bueno y benevolente.